producir T3 y T4, y este a su vez va a inhibir, ¿verdad? T3 y T4, va a inhibir la producción de TSH y va a inhibir la producción de TRH, y TSH va a inhibir TRH, ¿verdad? Entonces son como lo más simple que podríamos decir del eje. Entonces, bueno, vamos a hablar de TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Este es un tripéptido, ¿sí? Aquí está. 1, 2, 3, ¿sí? Es su componente. ¿Se produce dónde? En las células de núcleo supraóptico y supraventricular del hipotálamo. Es importante también localizarlas. Y se almacena en la eminencia media y va a ir por el sistema porta a donde? A la hipófisis, ¿verdad? La vida media es súper cortita, 5 minutos, y se va a producir de 25 a 100 picogramos mililitro. Entonces, ¿qué va a hacer TRH? Pues se va a unir a las células de en su núcleo, a las células de las tirotropo y a las lactotropas. Esto es muy importante que lo sepan porque ya vieron el tema de prolactina. ¿Sí? Entonces ya saben, ¿verdad? Que TRH tiene efecto también sobre prolactina. Entonces, como lo vamos a ver en un ratito más, las pacientes que tienen hipotiroidismo primario, es decir, que se está elevando mucho TRH para tener como estímulo y producir T3 y T4, entonces también va a hacer que se produzca más prolactina. Y entonces un paciente que tiene elevación de prolactina, siempre hay que buscarle un hipotiroidismo, ¿sí? Por este efecto que tiene TRH sobre las células lactotropas. Y el efecto que queremos de TRH, pues ya dijimos, ¿verdad? Es estimular la producción de TSH. ¿Y cuáles son las funciones que también tienen extrahipófisis? Pues se va a encontrar en la corteza cerebral, en estructuras circunventriculares, neurohipófisis, glándula pineal, la médula espinal, las células pancreáticas y el tracto gastrointestinal, y sirve como un neuromodulador o neurotransmisor, sobre todo por la temperatura. Y entonces la estimulación negativa que tiene, pues ya dijimos, ¿verdad? T4 es la que la va a inhibir junto con T3. ¿Qué va a pasar con T4? La T4 nunca va a entrar directo a las células que va a actuar, siempre tiene que convertirse a T3, acuérdense, por la de yodinasas, que en su caso en estas células es la de yodasa tipo 2. Y entonces la T4 se va a ir por el líquido cefalorraquídeo, va a ir al ventrículo lateral, va a atravesar la barrera hematoencefálica, pero se tiene que convertir a T3 por la de yodasas tipo 2, y entonces ahora sí la T3 va a unirse a los receptores nucleares y va a inhibir a TRH, ¿verdad? Y la T3 sí va a atravesar directamente la barrera hematoencefálica. Esa es la diferencia entre T4 y T3. T4 se tiene que convertir a T3 y T3 entra directo, ¿sí? Sin ningún problema a las células. Y también se va a inhibir por los bloqueadores alfa-adrenérgicos. Y también tiene dos estímulos inhibitorios, aparte de esos que dijimos, ¿no? Que son la somatostatina y la dopamina. Y bueno, ¿cuándo se va a liberar? La TRH tiene un ritmo circadiano. Generalmente se libera de las 9 a las 5 de la mañana. Sí, siempre es un pico máximo cuando es temprano. Y también va a tener unos picos como muy pequeños durante 90 a 180 minutos. Y el último pico que va a tener importante es de las 4 a las 7 de la noche, pero siempre es importante en la mañana, ¿sí? Porque nos sirve pues, para activarnos, para tener todas las funciones que queremos durante el día. Entonces, les decía, ¿qué va a hacer con la temperatura? La TRH, siempre que estemos expuestos al frío, se va a aumentar para darnos calor. Y siempre que tengamos mucho calor, pues se va a disminuir, ¿no? Entonces, ese es el efecto que tiene ahí en nuestro control de temperatura. Y entonces, hay países en los que hace mucho frío y tienen una TRH más alta, y los que tienen más calor, como en el Caribe, ¿no? Y está más bajo. Y esto también es importante para saber lo que vamos a ver a continuación, los niveles de TSH que también se pueden manejar en cada país. No son los mismos aquí que en Holanda, ¿no? O en otros lugares más calientes. Y por eso se tienen que hacer estudios dependiendo del país en donde estemos para ver cuáles son los niveles de TSH que se pudieran manejar según el clima. El estrés va a inhibir también la TSH, va a inhibir la TRH también, y la TRH tiene receptores para glucocorticoides.
Esto es muy importante, sobre todo en pacientes que están en terapia intensiva, que les damos hidrocortisona. Entonces le vamos a estar inhibiendo el eje para que si lo valoremos en su contexto siempre los pacientes. Nunca vemos laboratorio, siempre vemos pacientes, ¿sí? Entonces tenemos que ver en qué contexto nos están dando una TSH, una T3 y T4 para valorar a los pacientes y saber si es que es relevante clínicamente ese perfil tiroideo o no. Y entonces tendría que compensar con esa hormona. O sea, si les vamos a disminuir con glucocorticoides, vamos a compensar. Hay estudios en los que se ha valorado si es que tenemos que compensarlos. Hay algo que se llama eutiroideo enfermo, que es cuando los pacientes empiezan como a tener disminución del perfil tiroideo, pero realmente no se ha encontrado nada clínico que sea de utilidad para estos pacientes para que les demos hormona tiroidea, porque es una buena pregunta que nos hemos hecho siempre para ver si los ayudamos y no funciona. Y también la inanición, ya dijimos, ¿verdad? Que la TRH sirve para mantener temperatura. Los pacientes en inanición, ¿cómo están? ¿Calientes o frío, ¿verdad? Ajá, porque no tienen la grasa corporal, ¿verdad? Que nos mantiene la temperatura. Entonces en ellos, pues para conservar la temperatura, ¿verdad? Pues entonces queremos que se mantenga más bajo y por eso es que está inhibido. Y también en infecciones, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral van a inhibir TSH y van a estimular la secreción de somatostatina. Y dijimos que somatostatina, ¿qué hace con TRH? La inhibe, ¿sí? Y entonces, ahora sí, vamos a la hipófisis. Entonces, ¿dónde se va a producir TSH? Pues en las células pirotróficas, ¿verdad? Ahí sí no es como mucho dónde buscarle. Tiene dos subunidades alfa y beta. Y esto también es muy importante que lo recuerden. La alfa es común en la hormona foliculoestimulante, en la luteinizante y la gonadotrofina corónica humana, ¿sí? Sobre todo por embarazos, ¿verdad? Cuando están situaciones de embarazos, pues se va a elevar esta hormona y por lo tanto vamos a encontrar en algunas ocasiones alteraciones en TSH, pero por embarazo es algo fisiológico, no tendríamos que buscar una mayor situación. Y la concentración, les decía, pues sí, hay que ver como la población que estamos manejando para ver qué niveles podría tener el paciente de TSH según el país o la región donde esté viviendo. Pero aquí en México por lo menos han hecho estudios y debemos estar de 0.5 a 4.5, eso también es muy importante, ¿verdad? Para recordarnos por las siguientes clases, porque hipotiroidismo, ¿qué es? TSH, ¿qué es? Alta. ¿Sí? TSH alta, entonces arriba de 4.5. ¿Hipertiroidismo qué es? TSH baja. ¿Sí? Abajo de 0.5, ¿verdad? Entonces con eso ya están del otro lado en los exámenes y en todo, ¿verdad? Antes. Y la vida media pues son 30 minutos, ¿sí? Entonces eso es muy importante recordarlo porque con eso ya tienen diagnóstico. Ya después pues andamos platicando de si clínico, que si depende, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a regular? Prácticamente regula pues, el crecimiento de las células tiroideas, los receptores también de las células tiroideas, la captación de yodo y la iodación de la tiroglobulina. Entonces, prácticamente tiene como efecto sobre la célula tiroidea. ¿Qué lo va a estimular? Ya dijimos TRH viniendo de hipotálamo, concentraciones bajas de T3 y T4, que eso sería ¿qué? Hipotiroidismo, ¿verdad? Y los esteroides. Y los inhibidores, también como ya acabamos de comentar, pues si tenemos T3 y T4 altas, pues no vamos a estar produciendo TSH. La somatostatina también, aparte de inhibir TRH, inhibe TSH. Y los glucocorticoides, como ya dijimos, y la dopamina. Esos prácticamente los comparten con TRH, entonces no tenemos como que aprendernos tanto. Y bueno, aquí viene lo interesante de esta situación, ¿verdad? ¿Cómo se hacen células tiroideas? Entonces ya dijimos que TSH va a estar estimulando el simportador sodio-potasio, ATPasa, para meter yodo hacia la célula tirotropa y convertir o hacer células tiroideas. Siguiente.
No sé si alcanzan a ver, está muy chiquito. Entonces, la TSH va a estimular la captación de yodo por el sodio potasio ATPasa, ¿sí? Es un simportador. Este va a meter entonces el yodo, yoduros, ¿sí? En su forma de yoduro, que es un yodo negativo, de la célula, de la membrana basal a la membrana apical. Dentro de la célula tirotropa, entonces va a estar el yodo, se va a transportar a la membrana apical por la enzima pendrina, ¿sí? En la pendrina va a hacer que se abra la puertita del yoduro y en el coloide este se va a convertir de yoduro a yodinio, que va a ser el yodo positivo. Y esto lo va a convertir por la tioperoxidasa y la DUOX2, que estas enzimas entonces van a hacer la oxidación del yodo. Una vez que se oxida el yodo, la tioperoxidasa también va a estar uniendo este yodo a la tiroglobulina, que la tiroglobulina es la proteína que está en el coloide de la célula tiroidea, y entonces va a estar pegando y pegando yodos a la tiroglobulina. Y entonces aquí se van a hacer la monoyodotirosina, la diyodotirosina y la T3 y la T4, que la T3 es una monoyodotirosina con una diyodotirosina y la T4 son dos diyodotirosinas, ¿no? Entonces, una vez que se están pegando aquí la tiroglobulina, se conservan ahí, o cuando se necesiten salen de ahí T3 y T4, se van a comer por pinocitosis, por así decirlo, por la célula, y entonces se va a liberar por los lisosomas, y aquí se va a estar reciclando el yodo para otra vez volver a hacer el ciclo. Y sale, ¿no?, la T3 y la T4 cuando se necesita. También por efecto de la TSH, ¿sí? ¿Alguna pregunta o duda de eso? Yo, bueno. Por ejemplo, cuando sale unida la tiroglobulina y en la misma célula es separada la tiroglobulina de la T3 y la T4, o puede salir la T3 y la T4. No, van juntas, van unidas, se entran a la célula, como bien dices, se separan por los lisosomas y se recicla tiroglobulina y se recicla el yodo. Y sale T3 y T4. ¿Alguna otra pregunta de esto? Sí, hay otra vía donde puede salir la tiroglobulina completa. No. Siempre está en la célula tiroidea. Sí, no se libera. Doctora, normalmente cuando la vesícula sale a la capa de la célula folicular, sale además con un compuesto de una monoyodotirosina y una diyodotirosina. ¿Esas son reabsorbidas inmediatamente? Para reciclarse. Sí, esas no salen de la célula, se reciclan. Okay. Igual que el yodo. Sí, igual que el yodo. Sí, solo hasta que sale T3 y T4. Okay. ¿Algo más de esto? ¿No? ¿Sí? Siguiente. Bueno, pues entonces ya dijimos, ¿verdad? Dos diyodotirosinas son T4 y una diyodotirosina y una monoyodotirosina son T3. Generalmente pues siempre producimos más T4 que T3, porque sabemos que nuestro cuerpo tendría que ser lo suficientemente inteligente para convertir lo que necesite de T4 a T3. Y también se produce T3 inversa, pero eso es muy poquito y realmente aún no descubrimos si tenemos alguna utilidad clínica de esto, ¿no? Y sabemos que entonces para convertir de T4 a T3 se tiene que desyodar el anillo externo, pero para T4, para T3 inversa, la diferencia es que se desyoda el anillo interno. Entonces, de T4 a T3, anillo externo, y de T4 a T3 inversa, anillo interno. ¿Sí? Esa es la diferencia para hacer T3 o T3 inversa. Que la T3 inversa, les digo, no tiene como utilidad. Y también el transporte, pues el 99% de las hormonas tiroideas van unidas a proteínas. La principal es la globulina fijadora de tirosina, que une hasta el 70%, la prealbúmina fijadora de tirosina, que une solamente el 10%, y la albúmina une el 15%. Entonces sí tiene su propia proteína transportadora. Y entonces ya dijimos, ¿verdad?, que el metabolismo o cómo se puede depurar las hormonas tiroideas, pues puede ser la principal por deyodación, también puede ser por sulfatación, por conjugación de ácido glucurónico, por descarboxilización o desaminación. Y las deyodasas, que sabemos que están en nuestro cuerpo, es de 1, de 2, de 3. Y cada una pues tiene su función y su sitio muy específico, entonces
Lo único que tendrían que aprender es que hay 3 de yodasas. Y entonces le decía, pues depende del órgano en el que esté actuando la hormona tiroidea, pues va a ser su deyodasa. Como les comentaba, T4 se tiene que yodar a T3. Y entonces T3 sí tiene un receptor nuclear. Y esa puede ser pregunta de examen. Son de los únicos, casi únicos hormonas que tienen receptores nucleares. Sí, todos tienen receptores membranales y demás, pero este es el que tiene receptor nuclear. Entonces, si les preguntan eso en el examen, T3 tiene receptor nuclear. Y entonces sí ya va a hacer todos sus efectos sobre el ADN dependiendo de la célula en la que esté actuando. Y también pues los receptores son variables y dependiendo del órgano en el que estemos actuando, ¿verdad? Pero todos son receptores nucleares. Y las funciones, que pues esto también es muy importante que lo sepan, porque sabiendo esto saben qué pasa en el hipotiroidismo y qué pasa en el hipertiroidismo, ¿verdad? Para las próximas clases. Entonces, dentro de las funciones generales, pues va a estimular la sodio-potasio ATPasa, ¿verdad? Va a elevar el consumo de oxígeno y la producción de calor, como ya dijimos, ¿verdad? Más hormona tiroidea, pues más calor. Va a disminuir la concentración de superóxido dismutasa y va a aumentar los radicales libres superóxido. Y a nivel cardiovascular va a mejorar la contractilidad cardíaca, va a aumentar la contracción diastólica del corazón, va a aumentar la sensibilidad a las catecolaminas de los alfa y los beta adrenérgicos. Entonces, prácticamente todo lo va a aumentar o a mantener en equilibrio. En nivel pulmonar, pues va a mantener el equilibrio hipóxico e hipercápnico. En el hematopoyético, pues va a aumentar la producción de eritropoyetina y eritropoyesis y va a elevar el contenido de la 2,3-difosfoglicerato en los eritrocitos. Siguiente. En el gastrointestinal, pues también igual va a mantener el equilibrio de la motilidad intestinal. En el hueso también va a mantener el equilibrio entre la resorción y la formación de hueso. Y en el músculo va a aumentar el recambio de proteínas y la pérdida de tejido muscular y va a aumentar la velocidad de contracción muscular y la relajación muscular. Y en el metabolismo de lípidos va a aumentar la gluconeogénesis, la glucogenólisis hepática, la absorción de glucosa a nivel intestinal. Esto también es muy importante que lo recuerden, va a incrementar los receptores LDL en el hígado y la liposis. Y prácticamente en todo el sistema endocrino va a aumentar el recambio hormonal. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues es el rey de todo, ¿verdad? Aunque algunos digan que no, pero mantiene el equilibrio de todo, ¿sí? Si está hipotiroideo el paciente, pues todo eso que vimos va a estar disminuido. Y si el paciente está hipertiroideo, va a estar aumentado, ¿no? Entonces, así de fácil y sencillo es el hipo y el hipertiroidismo, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? El ácido 2,3 ¿Difosfoglicerato? dice, ¿utilizan el glóbulo rojo para la hemoglobina? Sí, para recambio de oxígeno. De nada. ¿Quién más? ¿Preguntas, dudas allá? ¿No? ¿Nadie? Entonces, hipotiroidismo. ¿Sí? Si quieres, dale. Entonces, esto es muy fácil, ¿verdad? Ya que vimos para qué se usa, cómo se altera, ¿verdad? Entonces, doctor, ¿cuánto es hipotiroidismo de TSH? En hombres y en mujeres. Menos de 0.5. Acuérdense, hipotiroidismo es más de, o sea, es todo lo contrario, ¿sí? Es de TSH elevado. Arriba de 0.5.
cuántos son los rangos normales y después de ahí cuánto es hipo y cuánto es hipo. ¿Sí? Muy fácil. Entonces, ¿qué es el hipotiroidismo? Pues es una falta de hormonas tiroideas como tal, ¿no? Así es simple y sencillo la descripción de esto. Y ahora sí, ¿verdad? Nos vamos a meter en si es primario, secundario, terciario, si es hipotiroidismo clínico o subclínico. ¿Dónde está el hipotiroidismo primario, doctor de la chamarra verde? Está muy concentrado. ¿Dónde está el hipotiroidismo primario? Sí, pues en las hormonas. ¿En dónde? ¿Y el secundario? ¿Y el terciario? Muy bien, ¿verdad? Así de simple y sencillo, ¿verdad? Y el hipotiroidismo clínico, subclínico, ahorita vamos a ver la definición, ¿sí? Entonces, es de las principales patologías endocrinas después de la diabetes. Y la población más o menos tiene una prevalencia del 4.6%. Y siempre eso también es muy fácil, ¿no? Todas las enfermedades, patologías y demás tiroideas son más prevalentes en las mujeres. ¿Sí? Así también, muy fácil, ¿verdad? Por el tema de los estrógenos que tienen que ver con la activación de los anticuerpos. Entonces, todas las enfermedades autoinmunes, independientemente de la tiroides, artritis, lupus, pértigo, todo es más prevalente en las mujeres. Y de 3 mujeres que lo tienen, un hombre sí lo tiene. No, tampoco hay que discriminar, pues sí, también tienen hipotiroidismo. ¿Sí? Y entonces, como ya bien comentó su compañero, ¿verdad? Niveles altos de TSH, más de ¿cuánto dijimos otra vez? 5, muy bien, ¿verdad? Es hipotiroidismo, ¿verdad? Les decía, es el desorden tiroideo más frecuente, es la segunda causa de consulta endocrino y después de ahí es la principal en tiroides. Y la prevalencia va a estar de la tercera a la sexta década de la vida, aunque sabemos que generalmente se desarrollan en periodos que tenemos alteraciones hormonales en las mujeres o algún cambio, como embarazo, pubertad, menopausia. Y ya les comenté que era mayor en las mujeres y el límite superior pues ya lo comentamos también. Los factores de riesgo para tener hipotiroidismo: radioterapia en cabeza y cuello. Esto lo vemos como muy comúnmente, sobre todo cuando eran muy chiquitos y les dio alguna patología de onco y les tuvieron que radiar su cuello. Entonces hay que vigilar a estos niños cuando van a la etapa adulta para ver si no desarrollan hipotiroidismo en algún momento. Tiroiditis crónicas autoinmunes también, tratamientos del hipertiroidismo, que al ratito lo van a ver con el doctor Guardado, que pues van a hacer las drogas de acción antitiroidea o darles yodo también, ¿no? Hay que vigilar al paciente a ver si es que no cayó en hipotiroidismo. En mujeres posparto les comentaba, pues ahí es cuando se activan en algunas ocasiones anticuerpos y hay que vigilarlas. Tabaquismo. Cuando se fuma, el cigarro tiene algo que se llama tiocianatos y esos alteran la tiroides. Entonces es parte de los factores de riesgo, por si alguien fuma, pues entonces hágase un perfil tiroideo, ¿verdad? Síndrome de Down o síndrome de Turner, estos síndromes ya hemos visto que dentro de su fisiopatología tienen o agenesia de tiroides o tienen un hipoplasia tiroidea. Entonces también hay que estar al pendiente de estos chiquitos. Y pues les decía, como tal, enfermedades autoinmunes. Cuando una persona tiene una enfermedad autoinmune puede tener una segunda enfermedad autoinmune y en muchos casos una tercera. Entonces, ya que tenemos detectado, por ejemplo, vitiligo, hay que hacerles un perfil tiroideo. Artritis reumatoide, hay que hacerle un perfil tiroideo. Entonces, siempre hay que estar sospechando otra enfermedad autoinmune dentro de estos pacientes que ya los tenemos detectados con una de ellas. Y algunos fármacos, el litio, que se usaba mucho en trastorno bipolar, ahora ya no es como tan común y son causa de referencia de los psiquiatras, el tamoxifeno, el interferón alfa, la miodarona, que también es un tema muy común en los cardiólogos, que nos los envíen hipotiroideos, la carbamazepina y el ácido valproico, que se usa más para epilepsia. Entonces, todos ellos que tienen usos, algunos como estos últimos medicamentos ya crónicos, que tienen ya un uso de mucho tiempo, hay que mandarles perfil tiroideo por lo menos cada año para ver si han desarrollado hipotiroidismo. Y entonces, manifestaciones clínicas. ¿Quién me quiere decir? Ahí está la tabla, pero pues ya es muy fácil, ¿verdad? El calor, ¿qué pasa con el calor?
Y aunque ustedes mueran de calor, ellos vienen así enchamarrados, ¿no? Porque tienen mucho frío. Otra que puedan decirme de lo que dijimos, sacando la fisiopatología. Disminuye el metabolismo. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, la reposición de glucosa, puede desarrollar también ácido graso libre en la sangre. ¿Por qué el dislipidemia? ¿Por qué? Porque van a disminuir la expresión de proteínas. Entonces, No, por algo que dijimos. la LDL Porque disminuye los receptores de LDL. Sí, exacto. Entonces ese es un dato que podríamos ver en los laboratorios, ¿verdad? Un paciente que tiene dislipidemia, pero tiene hipotiroidismo, no le vamos a dar tratamiento para la dislipidemia, ¿verdad? Le vamos a dar tratamiento para el hipotiroidismo. Porque una vez que se mejore el hipotiroidismo, van a volver a funcionar los receptores de LDL, ¿sí? Entonces, eso es como también parte de lo que podríamos sospechar. ¿Qué otra cosa le van a ver al paciente clínicamente? Hipotensión arterial, no, fíjate que hacen hipertensión arterial porque tienen edema y entonces acumulan líquido y también se hace más rígida la ingle. Más bien tienen hipertiroidismo. Esa es una buena situación. Los pacientes que tienen hipo tienen hipertensión. Eso sí no es distintivo de uno del otro. Y eso también es importante. Si viene un paciente joven con hipertiroidismo, con hipertensión arterial, hay que ver un perfil tiroideo para ver si es que esto no se le está alterando. O hay muchos pacientes que ya eran hipotiroideos y tenían bien su presión, pero se descontrolan del hipotiroidismo y empiezan a tener hipertensión. Entonces, eso hay que valorarlo con los pacientes. ¿Qué otra cosa clínica? ¿El peso? Ganancia de peso, bueno. ¿Cuánto ganan de peso, doctor? 180 kilos. Pues sí tienden a subir bastante de peso a su ¿Cuánto es bastante? No sé. ¿20 kilos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuánto? Pues depende de la cantidad de tiempo, ¿no? O sea, podría ser que por ejemplo, en 5 meses suba 30 kilos. 30. No, ese es un mito, ¿sí? 2 o 3 kilos, 2 o 3 kilos. Así todos los que ven ahí por la calle en 120 kilos, o sea, 2 o 3 kilos son de hipotiroidismo. Todo lo demás es COVID, ¿verdad? Entonces, no le han echado a la corona, pero eso no es cierto, ¿no? 2 o 3 kilos y es porque están edematizados. En cuanto los ajustamos de la tiroides, pues pierden esos 2 o 3 kilos, ¿verdad? Entonces, esta es una buena referencia y un buen tema siempre en los pacientes. ¿Qué otra cosa? ¿En el corazón qué pasa? palpitaciones. No, lo contrario, está disminuyendo la taquicardia, ¿verdad? En el sistema gastrointestinal, ¿qué les pasa, doctora? Estreñimiento, ¿sí? Constipación, ¿sí? Y ¿qué más? Pues piel seca. Pues ahí sí están muy obesos, ¿verdad? Pero no es por la tiroides, tampoco le echen la culpa de tiroides, ¿verdad? Por la cantosis. Doctor, el proceso de hipertiroidismo sería lo contrario al estreñimiento, ¿verdad? Sí, diarrea, todo lo contrario, ¿no? Ahora sí taquicardia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Cómo está la memoria? No pues. Sí, tienen olvidos, ajá. ¿Sí? Tienen pérdida de la memoria a corto plazo. Digo, tampoco es que no sepan quiénes son, pero sí se disminuye la memoria, se les olvidan las cosas, hablan lento, ¿sí? Se mueven lento, piensan lento. Entonces, todo se va a la disminución, ¿sí? Disminuye la tasa de filtración glomerular, por eso se hinchan, ¿no? Dime. La ganancia de ADN también tiene que ver que Ya comen así. Alergia, ¿sí? ¿Por qué? Disminuye la eritropoyesis, sí, y además también tienen un poco de anemia ficticia, por así decirlo, porque están edematizados y eso hace que se diluya, ¿no? La hemoglobina. Entonces, igual en cuanto le sacamos un poco de agua, cuando reponemos el hipotiroidismo, pues vuelven a su hemoglobina, ¿no? También eso es importante. La hiperprolactinemia ya dijimos por qué, doctora de azul.
¿Por qué hiperprolactinemia? La prolactina. ¿Por qué? ¿Por qué? Puede haber diferentes causas. Puede ser No, en esta causa. ¿Cuáles son las causas? por la ¿Por qué? TSH. No. ¿Por qué? Porque se han afectado a las células lactotrofosas. Sí, porque la TRH, acuérdense, ¿verdad? Si está disminuido en T3 y T4, entonces va a ser respuesta, ¿verdad? Si este fuera hipotiroidismo primario, ¿verdad? Va a haber respuesta de elevación de qué? De TRH y de TSH para tratar de estimular la T3 y la T4. Entonces ya dijimos que la T3 estimula las células lactotrofas, ¿verdad? Por eso va a haber elevación de prolactina, ¿sí? La hiponatremia pues dilucional prácticamente, ya dijimos de los lípidos, ¿sí? Entonces todo va a estar más lento, más disminuido, ¿sí? Todo. Y pues ya lo que comentó bien el doctor, ¿verdad? Bradicardia, deterioro de la contracción muscular, disminución del gasto cardíaco, puede haber cardiomegalia, pero eso pues en pacientes hipotiroideos crónicos sin tratamiento. Y en el electrocardiograma vamos a ver voltaje bajo de complejo QRS y ondas P. En el sistema vascular, pues lo que ya comentó bien su compañero, ¿verdad? Pues hipertensión, ¿sí? Por mayor grosor de la íntima. Y pues siempre hay que estarlo pensando en pacientes jóvenes que tienen datos de hipotiroidismo. En el pulmonar ya comentamos, ¿verdad? Pues deterioro de la respuesta hipercárnica y de la hipoxia, en el intestino igual a constipación, en el riñón disminución de la filtración glomerular, la anemia. En los músculos, pues disminución de la contractilidad que les puede dar calambres y debilidad muscular. Y en el sistema nervioso central, fatiga, letargia, falta de concentración. Y en la reproducción también hay personas que nos llegan referidas de los ginecólogos por infertilidad, por el tema de hipotiroidismo que puede darle anovulación. Y el diagnóstico, entonces, el diagnóstico, doctora, de morado. ¿Qué necesitas para hacer diagnóstico? ¿Kriptonita en la orina? No. Allá, doctor de cuadros. Ya me Primero, la clínica, pero después hago las pruebas. ¿Pero qué pruebas necesitas? ¿Mande? Niveles de TSH. TSH, muy bien, con eso, ¿verdad? Porque muchas ocasiones o en algunos sitios no tenemos todas las hormonas o todo el perfil tiroideo que quisiéramos, ¿verdad? Pero con TSH ya estamos del otro lado. ¿Sí? Doctora, y por ejemplo, ¿no pasa que tengamos, no sé, la desgracia de que viene por una consulta y le pedimos por alguna razón TSH sin sospechar hipotiroidismo? Y es una mujer que vive, o que se acaba de mudar de un país extremadamente frío y fuma. ¿Podría sospechar sobre hipotiroidismo con un ¿Y fuma? TSH elevado? ¿Podríamos sospechar que, perdóname? Con un TSH elevado. O sea, Tendríamos- ¿se puede elevar tanto como para sospechar un hipotiroidismo? No, tendría que ser muy leve y tendríamos que esperar a que esté aquí unas cuantas semanas para ver su TSH, cómo se regula. Sí, son como de las cosas finas que tenemos que valorar. Sí. Entonces, como bien dijo el doctor, TSH, ¿verdad? Con eso tenemos mucha ventaja en el diagnóstico. Si tuviéramos, ¿verdad? Pues lo ideal sería tener T3, T4, T3 total, T3 libre, T4 total, T4 libre y también anticuerpos, ¿verdad? Pero con TSH ya sería muy bueno. Y no es costosa y en todas las instituciones hay test. Entonces aquí está todo lo que tienen que saber. Ya dijimos entonces TSH alta y T4 libre baja es un hipotiroidismo primario, ¿sí? Porque está funcionando bien hipófisis, ¿verdad? Porque se está elevando TSH y lo que no está funcionando es la glándula tiroidea. Entonces por eso está bajando T4 libre. ¿Y cómo estaría en un hipotiroidismo secundario, doctora? TSH, T4. TSH elevada en un hipotiroidismo secundario. Disminuir. T4. Aumentar.
¿Dónde está, doctora, en el terciario? El defecto. En la glándula tiroidea, hipófisis, en el hipotálamo. Inciso A, inciso B, inciso C. Ninguna de las anteriores, todas las anteriores. ¿En dónde? Y entonces, ¿cómo está TSH y T4? ¿Quién le ayuda? ¿Tú, doctor Blanco? Ayúdale a la doctora. ¿Y qué más estaba? TRH, ¿verdad? Eso es un terciario, ¿sí? Pero entonces el primario es el más común, ¿verdad? ¿No? El más común es primario, ¿sí? Cuando tenemos TSH alta pero T4 libre normal es un hipotiroidismo subclínico. Esa es la diferencia del clínico y el subclínico, ¿sí? Ya que en la secundaria ¿dónde está la TSH y el T4 disminuidos? En esos dos tenemos que hacer un diagnóstico diferencial para definir si es terciario. Lo ideal, pero es difícil encontrar mediciones de TRH. Sí. Lo que hacemos es sustituir. Y ver si es que tienen un tumor a nivel de hipófisis, que es lo más común, ¿no? Pero sí, lo ideal sería pedir TRH. Y entonces, la diferencia en un hipotiroidismo clínico o subclínico. El clínico es aquel que eleva TSH y tiene el T4 y T3 bajos, ¿sí? El subclínico es aquel que eleva TSH, pero T3 y T4 están normales, ¿sí? Entonces, eso a veces nos habla de, por ejemplo, esto que decía el doctor, una adaptación al medio ambiente, o puede ser un hipotiroidismo leve o que va iniciando. Entonces, después de con el paso del tiempo, pues ahora sí vamos a ver un hipotiroidismo clínico. ¿Vale? No, porque todavía se está manteniendo el T3 y T4. Sí. Y entonces ya dijimos, ¿verdad? Un hipotiroidismo secundario pues puede ser TSH y T4 libre bajas, y la TSH y la T4 libre pues ya no le necesitamos porque el paciente está normal, ¿verdad? Que si está aumentando de peso pues es por, ¿verdad? No le echen la culpa al ácido. Y entonces el ultrasonido, mañana vamos a ver el tema muy interesante de nódulo tiroideo y cáncer de tiroides. No les anden mandando ultrasonidos a diestra y siniestra, ¿sí? Luego se me llena la consulta y tengo así coles. No. ¿Sí? Cualquiera puede tener nódulos o situaciones que no son relevantes en la clínica, y solamente lo que tenemos que hacer es la palpación, la exploración, ¿sí? Eso sí, no hay que saltarnos un día si son traumas, cirujanos, lo que quieran ser. Tienen que palpar la tiroides, es muy fácil, muy rápido, ¿no? Es un órgano que sí se puede detectar cosas sin complicación. No manden a hacer ultrasonido, ¿sí? Solamente que le detectaran en la exploración, ¿verdad? Nódulos o bocio, ¿no? Ahí sí. Pero no es algo que tengamos que hacer siempre. Entonces, el diagnóstico diferencial, ya dijimos, ¿verdad? Causas transitorias fisiológicas como la que nos comentó el doctor, ¿verdad? Cambios, por ejemplo, de clima, ¿no? Pacientes que también han tenido embarazo, ¿verdad? En el posparto, pues hay que esperar un poco a veces a que se ajuste la hormona tiroidea. En algunas ocasiones también los pacientes cuando están muy obesos hacen elevaciones de TSH, pero no porque tengan enfermedad tiroidea, sino porque la adiponectina que se produce en la grasa va y eleva la TSH. En cuanto nos ajustamos de peso, que casi nunca pasa, pues entonces se ajusta TSH, ¿sí? Dijimos hipotiroidismos clínicos transitorios, también pueden ser elevaciones cuando los pacientes están muy graves en la terapia intensiva. A veces también como para darle más estímulo y más pues, fuerza, ¿verdad? Su cuerpo y produciendo T3 y T4 y salir de esa enfermedad, se eleva TSH, ¿sí? Entonces hay que esperar, no siempre es tratar la tiroides luego, ¿sí? Hay que verlo, les decía, en el contexto clínico del paciente. Y el tratamiento, ¿verdad? Súper fácil. ¿Cuál es el tratamiento, doctora? Sí, tú, doctora. Levotiroxina, ¿verdad? Pero cuando tenemos TSH altas, no cuando tengamos bajas, ¿verdad? Vamos a ir por tiroideos. La levotiroxina, buena, bonita y barata. ¿Qué es la levotiroxina, doctora de rayas blancas? ¿Qué hormona es? ¿T3 o T4? ¿Cuál, perdón, doctor? T4, muy bien, sí. La levotiroxina es T4. ¿Cómo se llama la T3 en pastilla, doctor de café? ¿No? Sí hay
diciendo mentiras? ¿Verdadero o falso? No sé. Allá, doctor de azul. ¿Verdadero o falso? ¿Hay T3 en pastillas, sí o no? ¿Mande? No te escucho nada, doctor. ¿Mande? ¿Falso? Ah, yo dije paso. Bueno, pues al siguiente. ¿Sí hay? ¿Cómo se llama? Liotironina, ¿sí? Solamente hay un compuesto en el mercado que tiene T4 y T3, que es Novotiral. Tiene levotiroxina con liotironina. Y también hay liotironina solita, ¿sí? Pero no es lo común, ¿sí? Porque ¿qué pasaría si les damos T3 así? Directo. No le va a servir. No, sí le va a servir, pero le va a servir de más, ¿sí? Porque luego les podemos provocar taquicardias, temblores, sudoraciones y decir que nosotros no sabemos nada, ¿verdad? Y que los andamos matando casi. Entonces, casi siempre a todos los pacientes les damos T4. Son en casos muy especiales les damos T3, ¿sí? Pero T4 es buena, bonita y barata. ¿Cuánto cuesta una caja de levotiroxina? 100 pesos y trae 100 tabletas, ¿sí? Aunque no se trate porque es pobre, pues claro, es porque no le quiso poner ni un pesito al cochinito, ¿verdad? Todos los días. Es súper barata, ¿sí? Se calcula por kilogramo de peso. ¿No hay tratamientos con ¿Para qué le des? Pues ya creo que a veces es preferible que la tiroxina, porque la tiroxina puede pasar por hipertiroidismo. ¿Cuándo le darían yodo a un paciente? ¿Cuándo le darían yodo a un paciente? A ver, doctor Morado. ¿Cuándo le da yodo a un paciente? ¿No? Allá, doctora de verde con blanco. ¿Cuándo le da yodo a un paciente? Cuando le dan yodo, doctor de pasitos de aquí. Hipertiroidismo, ¿sí? El yodo se le da cuando tiene hipertiroidismo. Si ya no te funciona la hormona tiroidea, hay que darle hormona tiroidea. Así de simple, ¿sí? Es muy fácil, muy simple, muy barata. Hormona tiroidea. Yodo, cirugía, ¿sí? O drogas de acción antitiroidea como el diamazol son hipertiroidismo, ¿sí? Entonces, eso. Siempre a un hipotiroideo hay que darle levotiroxina, ¿sí? Y la dosis se calcula, por kilogramo de peso día. Son microgramos los que damos, ¿sí? 100 microgramos, 20 microgramos, ¿sí? Siempre son microgramos, es menos o más que miligramos. Microgramos es menos o más que miligramos. ¿Sí? Son dosis muy chiquititas. Cuando le da yodo a un paciente es porque está hipertiroidismo. ¿Sí? No. ¿Sí? O cáncer. Pero de otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué le vamos a vigilar? Pues lógicamente los datos clínicos que tenga el paciente y los cambios de peso, que pues ya les dije que no va a hacer que como cirugía bariátrica, ¿verdad? No funciona así. Y se van a realizar los ajustes cada 6 a 8 semanas. La hormona tiroidea para ajustarse es lenta. Entonces, si ustedes le dan levotiroxina hoy, hasta 6 semanas, 8 semanas van a ver cambios. No crean que mañana pasado los van a ver. Y la meta, pues es una TSH normal. Que ya vimos el rango, ¿verdad? ¿Que cuánto debe de ser otra vez? 0.5. Exactamente, sí. Y en esa, pues existe una variación amplia en el que el paciente se sienta bien, ¿verdad? 2, 4, ¿no? Si está más viejito, pues para no darle arritmia, pues 4, ¿no? Y si se va a embarazar, pues 2, ¿no? O sea, sí tenemos que valorar al paciente, independientemente de los datos que tengamos, pues también los datos clínicos. Y dudas, preguntas. Ah, otra cosa que me pasó, perdón. Hay que mandar anticuerpos en contra de la tiroides, ¿sí? Si ya tienen un antecedente en su familia de enfermedad autoinmune. Entonces, mamá, papá, alguien, independientemente de que sea enfermedad tiroidea, como dijimos, ¿verdad? Que tenga un familiar con artritis reumatoide o con lupus, hay que mandarle anticuerpos. ¿Cuáles anticuerpos vamos a mandar, doctora?
si es que tuvo una tiroiditis y que por eso hizo hipotiroidismo. ¿No? ¿Y qué otro? ¿Qué otro anticuerpo? Antitiroglobulina. Antitiroglobulina, ¿sí? Antiperoxidasa y antitiroglobulina son los que enviamos a revisar para ver si es que están elevados y esa sería la causa de la enfermedad tiroidea, que es la más común. La más común es una tiroiditis, ¿sí? Por elevación de anticuerpos. Y después de ahí ya nos vamos que si por radiación, que por si medicamentos, ¿verdad? O por alguna causa transitoria. Entonces es importante medir anticuerpos en esos pacientes, que no todas las veces lo tenemos, pero bueno, es parte de las preguntas de los pacientes de por qué me dio enfermedad tiroidea, ¿verdad? Si me tengo que tomar medicamentos siempre, si lo van a heredar mis familiares. Entonces, anticuerpos, antiperoxidasa y antitiroglobulina. Hay otros anticuerpos que son más complicados y que igual casi no hay aquí en León, ¿no? Los primeros que mandan a México, que son, por ejemplo, anticuerpos antirreceptor de TSH y de, pues sí, anticuerpos antirreceptor. Y algunos son bloqueadores y otros son estimulantes. Que también mañana en el tema de bocio, pues ahí lo vamos a ver, ¿no? ¿Dudas, preguntas? El medicamento que dijo que era liotironina. El T3. Es Y liotironina. el novotiral es T3. De nada. ¿Algo más? ¿Existe alguna situación de emergencia en la que se hace cambio de la tiroides para así como lo que no sé, el hipotiroidismo es tan grave que necesita cambiar para mañana? Pues es que lo que se va a aprender para la hormona tiroidea siempre hay que darle tiempo, ¿no? A lo mejor la situación grave, que como dices, ¿cuál es la situación más grave del hipotiroidismo? No, ¿cómo se llama? Doctor, ahí de gris con rojo, ¿cuál es la situación más grave del hipotiroidismo? ¿Cómo se llama? ¿No? Doctora de la bolita amarilla. ¿Cómo se llama? Doctora, allá en el fondo de la... ¿No? No, del hipotiroidismo. Ese es del hipertiroidismo, es una tormenta, pero del hipotiroidismo, ¿cómo se llama? La situación más grave. Doctora del moñito. ¿No? ¿Nadie? Del moñito rojo. No, del moñito. Coma mixedematoso, ¿sí? Ajá, exacto. Coma mixedematoso es el estado más grave del hipotiroidismo. Yo en la vida he visto 3 comas mixedematosos. O sea, son súper raros. ¿Sí? Y los que pasan, digo porque ha pasado, los que suceden es porque no se tomaron hormonas tiroidea 30 años o 20 años. O sea, no es que les pase ni hoy ni mañana. El hipotiroidismo la verdad es que no nos lleva a situaciones tan graves como la tormenta tiroidea del hiper. Y ahí lo que hacemos es darles esteroides, o sea, para que actúe la situación rápida, porque la hormona tiroidea es lenta. Sí. Pues no, se mueren. Las tres comamixematos que he visto se han muerto. No hay salida de eso prácticamente, ¿no? Pero no es como raro, muy raro que pase y no. Por eso, porque es lenta y ya no les da oportunidad a su cuerpo de responder, se muere. ¿Sí? Esperemos no ver otro como excelente. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? Por ejemplo, cuando se radian las personas del cuello, se tiene que hacer un seguimiento de tiroides, ¿verdad? Pero entonces esta afección o la radiación va a afectar, puede afectar a largo plazo, ¿no sería como más lógico? Sí, siempre la radiación, donde la veamos, tiene efecto a corto, mediano y largo plazo. Dentro de los efectos de largo plazo son de enfermedad tiroidea. Sí, muchas veces no los vemos luego, porque se han hecho estudios, te digo, en niños muy chiquititos que requirieron estas situaciones y le empezaron a los 8 años y les están dando hipotiroidismo a los 18, 20, ¿no? Muchos años después. Sí, sobre todo en ellos que pues, tenemos mucho tiempo de vida, ¿verdad? En los adultos a veces por la patología no alcanzamos a ver todo esa evolución de la enfermedad, pero en los niños que son muy nobles en el cáncer, lo bueno, ellos sí hemos visto que muchísimos años después empiezan a tener eso. Y mañana vamos a ver también el efecto que tienen sobre cáncer, ¿verdad? También les puede dar cáncer. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No?
ya súper listos para la clase de hipertiroidismo, ¿verdad? Bueno, entonces, mañana vemos nódulo